Romy Schneider es recordada como una reina del cine, una figura de profunda tragedia y la inmortal Sisi. Sin embargo, tras cada fotografía glamorosa y portada de tabloide, se escondía un hombre que fue testigo de toda su realidad. Ese hombre es Daniel Biasini, el segundo esposo de la actriz. Permaneció a su lado incondicionalmente durante sus mayores triunfos, sus controversias públicas más oscuras, la devastadora noche en que perdieron a su hijo y el amanecer de su muerte. Guardó silencio durante más de 4 décadas, casi sin pronunciar palabra. Eso cambia ahora. A sus 76 años, Daniel ha decidido hablar. Sus revelaciones trastocan por completo la narrativa establecida en torno a la legendaria actriz. ¿Cuál fue la verdadera causa de su repentina y fatal insuficiencia cardíaca? ¿Cómo cambió su relación tras el terrible accidente de David? Además, ¿por qué sigue refiriéndose a ella como el gran amor que no pudo rescatar a pesar de haber rehecho su vida? Estas revelaciones van mucho más allá de un simple relato. Representan las páginas finales de un romance que nunca concluyó del todo. El camino desde asistente profesional hasta esposo devoto. En 1973, Daniel Biasini apenas tenía 24 años. El joven franco-italiano poseía rasgos faciales llamativos y un semblante notablemente tranquilo. Acababa de comenzar su carrera como relaciones públicas en una productora cinematográfica cuando el destino lo llevó al set de rodaje de la película El Tren, de Pierre Granier de Fer. Este lugar fue el escenario de su primer encuentro con Romy Schneider, la brillante estrella del cine europeo que ya había alcanzado la categoría de leyenda a los 35 años. La antigua estrella de Sisi se había convertido en una figura muy venerada en el cine francés, pero bajo su sofisticada apariencia se gestaba una lenta desintegración. Tras años de maltrato, su matrimonio con el dramaturgo alemán Harry Mayen se había roto por completo, dejándola inmersa en una feroz batalla por la custodia de su hijo, David. La prensa rosa la retrataba sin cesar como una mujer delicada, errática y emocionalmente inestable. En medio de esta tormenta caótica, Daniel se erigió como su pilar de apoyo inquebrantable. En teoría, sus funciones se limitaban a gestionar la logística y las relaciones con los medios. En realidad, era su apoyo emocional fundamental. Tras el traslado definitivo de Romy a la capital francesa, Daniel se encargó de buscarle un piso en la Rue Bonaparte, cerca de Saint-Germain-des-Prés. La idea era que fuera un remanso de paz, alejado de la mirada pública. Se ocupó de su agenda, gestionó su correspondencia telefónica y cuidó de su imagen pública. Y, lo que es fundamental, también se hizo cargo del pequeño David cuando sus compromisos como actriz la obligaban a viajar fuera del país. Inicialmente, su relación se limitó estrictamente al ámbito profesional. Sin embargo, el ritmo de vida tan ajetreado de Romy hacía casi imposible mantener una rígida separación profesional. Daniel recordó más tarde lo agotada que llegaba ella al regresar de una larga jornada de rodaje. No anhelaba ni el glamour del estrellato ni el bullicio de la industria. Sus deseos eran sencillos, tranquilidad y serenidad. Él era quien le proporcionaba precisamente eso. Al llegar 1974, el papel de Daniel se había expandido mucho más allá del de un simple empleado. Se había convertido en su confidente más cercano y en su principal apoyo emocional. Tras haber sufrido abandonos y engaños en el pasado, Romy descubrió en la compañía de Daniel una sensación novedosa, una estabilidad inquebrantable. Existía una notable diferencia de edad entre ellos, 11 años. Sin embargo, esta diferencia numérica resultó ser completamente irrelevante. En una ocasión, le confesó a una conocida que su compañía la hacía sentir joven de nuevo. Su discreta e íntima ceremonia nupcial tuvo lugar en Berlín Occidental en diciembre de 1975. La lista de invitados carecía notablemente de rostros famosos. Romy buscaba una ceremonia íntima en lugar de un circo público. Los medios de comunicación, aún obsesionados con su antiguo romance con Alain Delon, apenas prestaron atención a la boda.
Esta falta de atención le venía de maravilla a Daniel, ya que su compromiso era con la persona, no con la celebridad. Desafortunadamente, su felicidad conyugal fue efímera. En las últimas horas de ese mismo año, una operación dental de rutina provocó un aborto espontáneo catastrófico para Romy. La tragedia la destrozó por completo. Daniel compartió más tarde que su deseo de tener a ese bebé superaba cualquier otra cosa. El suceso la dejó destrozada. Sin embargo, el tiempo siguió su curso y 2 años después, el 21 de julio de 1977, dieron la bienvenida a su hija Sarah. Aunque nació prematura y muy pequeña, la bebé era muy resistente. Romy irradiaba una profunda alegría maternal. Quienes la conocían bien comentaron que nunca la habían visto tan tranquila. Daniel llegaría a decir que la llegada de Sarah le permitió a Romy creer firmemente en la perdurabilidad de la felicidad. Durante un breve periodo, esto resultó ser cierto. Sus vidas transcurrían entre Saint-Tropez y París, llenas de cenas íntimas, viajes de fin de semana para visitar a la familia de Daniel y vacaciones en la costa. La actriz atesoraba estas experiencias cotidianas, preparaba platos sencillos, le cantaba suavemente a su bebé y disfrutaba de largos paseos por el campo junto a David. Daniel murmuró pensativo que aquella época representaba la cúspide de su felicidad. Sin embargo, la fama tiene un alto precio. La vida profesional de Romy era implacable, con intensos proyectos junto a directores aclamados como Costa Gavras, Andrzej Żuławski y Claude Sautet. Al mismo tiempo, la creciente carrera de Daniel como autor y periodista requería frecuentes viajes internacionales. Los periodos de separación se alargaban. Él reconocía que cada uno perseguía sus propios objetivos, ella impulsada por su oficio cinematográfico, mientras que él buscaba su autonomía personal. Atrapados en el fuego cruzado de estas ambiciones, los cimientos de su familia comenzaron a resquebrajarse. Los momentos de alegría dieron paso a frecuentes disputas. Atormentada por profundas dudas, Romy oscilaba violentamente entre la ira explosiva y una profunda tristeza. Los fantasmas persistentes de su pasado, las pérdidas trágicas, las inmensas expectativas públicas y las sombras de Mayen y Delon volvieron a invadir sus pensamientos. Daniel intentó desesperadamente que encontrara estabilidad, pero el daño estructural era irreparable. Tras 6 turbulentos años de matrimonio, se separaron oficialmente en 1981. Aclaró que su separación no se debió a la malicia, sino al agotamiento extremo, señalando que ambos estaban profundamente afectados por las mismas heridas emocionales. Para David, de 14 años, la disolución del matrimonio fue un golpe devastador. Tras haber perdido a su padre biológico, Harry Mayen, por suicidio apenas 2 años antes, en 1979, el adolescente veía a Daniel como su único referente paterno confiable. El joven tenía a su padrastro en tan alta estima que pidió vivir con él, prefiriendo esa opción a la convivencia con Romy y su pareja, Laurent Pétain. Aunque completamente devastada, Romy accedió a regañadientes a los deseos del chico. Fue una decisión que la atormentaría para siempre. Durante el verano de 1981, David se alojó en casa de los padres de Daniel en Saint-Germain-en-Laye, una tranquila propiedad suburbana arbolada, protegida por una imponente verja de hierro. Al regresar de un paseo vespertino, el adolescente descubrió que no tenía la llave de su casa. En lugar de simplemente tocar el timbre, intentó escalar la barrera metálica, una maniobra que había realizado con éxito en el pasado. Sin embargo, en esta trágica ocasión, perdió el equilibrio. Los remates metálicos puntiagudos se le clavaron profundamente en la pierna, rompiéndole por completo la arteria femoral. Cuando Daniel llegó a su lado, el joven sangraba profusamente. Desesperado, intentó detener la hemorragia aplicando presión directa sobre la herida, pidiendo ayuda a gritos y repitiendo sin cesar el nombre del chico.
Con lágrimas en los ojos, Daniel relató más tarde cómo el niño permaneció despierto en esos últimos instantes, mirándolo fijamente mientras Daniel le suplicaba que se mantuviera fuerte. Trágicamente, la hemorragia fue incontrolable. El joven de 14 años sucumbió a sus heridas en brazos de su padrastro mucho antes de que llegaran los paramédicos. Décadas después, Daniel confesó que este horrible suceso fue la experiencia más dolorosa de toda su vida. Existe la creencia errónea de que el paso del tiempo cura todas las heridas. En realidad, uno simplemente aprende a sobrellevar la inmensa carga. Daniel permaneció confinado en su casa durante varios meses, consumiendo muy poca comida. Romy lo visitaba con frecuencia, sentándose a su lado mientras lloraba en silencio. Él expresó que estar juntos era insoportable. Su agonía compartida los unía y a la vez, ananti, y sí, así, y a la vez los separaba. La prensa sensacionalista no les mostró piedad alguna. En cuestión de días, los paparazzi capturaron ilegalmente fotografías del entierro del adolescente y, sorprendentemente, incluso imágenes de su cadáver para lucrarse con ellas. Romy fue llevada al borde de la locura por esta violación, gritando que los medios habían asesinado a su hijo por segunda vez. Suplicó a los periodistas que respetaran su privacidad, pero el acoso implacable persistió. La característica sonrisa de la actriz desapareció de la vista pública y su salud física se deterioró a un ritmo alarmante. Daniel llegó a comprender que, tras aquella horrible tarde, Romy simplemente existía. Había dejado de vivir de verdad. Cada vez que se cruzaban, la ausencia del niño se cernía sobre ellos como un espectro oscuro. Lamentaba en silencio que su familia de 4 se hubiera reducido irremediablemente a 3, una realidad completamente insoportable. Esta catástrofe inició la espiral descendente de Romy. Aún conmocionado por el trauma, Daniel intentó reconstruir su vida, aunque un fragmento de su alma permanecía atrapado para siempre en aquel fatídico día. Admitió que una persona nunca se recupera del todo de un sufrimiento tan profundo, simplemente aprende a respirar a pesar de su peso aplastante. Fue una pérdida que destrozó su mundo entero. Apenas un año después del fatal accidente de su hijo, el corazón de Romy Schneider dejó de latir. La mañana del 29 de mayo de 1982, su pareja, Laurent Pétain, la encontró sin vida en su residencia parisina ubicada en el Distrito 7. Tenía apenas 43 años. El público mundial quedó conmocionado e incrédulo. La brillante figura del cine europeo había fallecido en medio de circunstancias tan desconcertantes como devastadoras. Las especulaciones se extendieron como la pólvora casi al instante. Las teorías iban desde una sobredosis intencionada y una profunda depresión hasta rumores de un posible asesinato. Los medios de comunicación se apresuraron a presentar su muerte como el inevitable desenlace de una vida condenada. Se encontraron medicamentos cerca de donde yacía y algunos informes sugerían la presencia de alcohol en su sangre. Dada la inmensa agonía emocional que sufría, el público supuso lo peor. ¿Qué otra explicación podía existir? Sin embargo, Daniel Biasini, quien la comprendió más íntimamente durante su etapa más vulnerable, rechazó categóricamente esta versión. Décadas después, declaró con absoluta certeza que ella no se suicidó. Insistió en que ni las drogas ni el colapso mental fueron la causa. Según él, simplemente su corazón dejó de latir. Daniel reveló que Romy había estado luchando contra graves problemas de salud no revelados durante varios meses. Tras una intervención quirúrgica en 1981 para extirparle un riñón enfermo, quedó en un estado de profundo agotamiento físico y mental. Una enorme cicatriz de 30 centímetros en el abdomen le recordaba a diario su vulnerabilidad. La agonía iba más allá del malestar físico. La cicatriz quirúrgica representaba un cuerpo que colapsaba al unísono con su espíritu destrozado. Para colmo, atravesaba una grave crisis financiera.
A pesar de contar con una filmografía de más de 60 películas y colaboraciones legendarias con directores como Sautet y Visconti, la actriz estaba ahogada en deudas. La hacienda francesa la perseguía por enormes deudas tributarias. Además, era financieramente responsable de numerosos familiares, empleados y exparejas. La educación financiera nunca había sido su fuerte, y durante sus últimos años, esta presión económica se volvió completamente asfixiante. Sin embargo, el detonante final de su destrucción fue un dolor implacable. Romy era completamente incapaz de superar la pérdida de David. Cada mañana se detenía frente a su habitación. Sus zapatos permanecían exactamente donde él los había dejado junto a la entrada, pues ella prohibía rotundamente que nadie los moviera. De vez en cuando, entraba, se recostaba en su colchón y conversaba con él como si aún estuviera vivo. Daniel admitió que, si bien ella no tenía ganas de seguir viviendo, no buscaba activamente la muerte. Simplemente no sabía cómo seguir adelante. Durante los caóticos días posteriores a su fallecimiento, Daniel retomó su papel habitual de protector. Se aseguró de que su hija de 4 años, Sarah, estuviera completamente aislada de los cegadores flashes de las cámaras, las noticias sensacionalistas y la histeria generalizada. Se encargó de los preparativos del entierro, organizando una ceremonia digna y sobria, desprovista de teatralidad. Alain Delon, su confidente de siempre y antiguo gran amor, fue uno de los primeros en llegar. Permaneció sentado junto al ataúd durante horas, llorando en silencio. Daniel optó por no interrumpir su duelo, reconociendo más tarde que ambos compartían una conexión profunda e inquebrantable que él respetaba profundamente. El día del funeral, Daniel llevó a Sarah de vuelta a su casa y le hizo un juramento personal. No permitiría que la memoria de Romy fuera mancillada por mentiras y rumores maliciosos. Durante mucho tiempo, rechazó rotundamente todas las solicitudes para aparecer en televisión, realizar biografías y participar en proyectos cinematográficos. Sin embargo, cuando las historias inventadas comenzaron a dañar gravemente su reputación, presentándola como una adicta arruinada por las drogas y el alcohol, comprendió que debía romper su silencio. En una inusual conversación con la revista Gala, expresó su repugnancia por cómo los medios la habían reducido a una mera caricatura. Señaló que el público ansiaba una tragedia teatral sobre una estrella aplastada por su propia fama. Replicó con firmeza que no había sido arruinada por la fama, sino que era una madre sumida en el dolor. Enfatizó su profunda humanidad y su feroz devoción a sus hijos, afirmando que esa era la auténtica esencia de la mujer que él conocía. Una representación cinematográfica en particular le causó un profundo disgusto. La película 3 días en Quiberon. En ella, Romy aparecía mentalmente destrozada, consumiendo grandes cantidades de alcohol durante un conocido encuentro con la prensa en 1981. Una secuencia especialmente ofensiva mostraba a la actriz ignorando una llamada telefónica de su hijo debido a su extrema embriaguez. Esto enfureció a Daniel. Con la mandíbula apretada, insistió vehementemente en que ella jamás, bajo ninguna circunstancia, ignoraría los intentos de David por contactarla. Inició acciones legales contra los cineastas, exigiendo una compensación económica y la eliminación de la escena. Fue derrotado en los tribunales en 2 ocasiones distintas. Sin embargo, el beneficio económico nunca fue su objetivo. Explicó a Bild que su única motivación era preservar su honor, preguntándose quién más la defendería si él no lo lograba. Ya septuagenario, Daniel fue su defensor más inquebrantable. Cuando se le preguntó sobre su incansable dedicación a limpiar su nombre, su razonamiento fue sencillo. Ella era su esposa, la madre de su hijo y trágicamente incapaz de defenderse desde la tumba. Cuando le preguntaron por sus recuerdos más preciados de ella, respondió al instante, destacando su risa frecuente y contagiosa, una cualidad que el público a menudo pasaba por alto.
Describió su risa como la de una persona profundamente consciente de la brevedad de la vida. También hizo hincapié en su apasionada capacidad de amar, que dirigía hacia sus hijos, sus proyectos artísticos y las tranquilas tardes de domingo al aire libre. Para él, estos elementos definían a la verdadera Romy, y son los recuerdos que jura atesorar para siempre. En cuanto a la vida actual de Daniel, a sus 76 años, reside en una casa elegante pero discreta, apartada en el sur de Francia. Tras haber dedicado la mayor parte de su vida adulta a proteger a su hijo y salvaguardar el legado de su difunta esposa, a quien tanto amaba, ha optado por una vida tranquila, completamente alejada del escrutinio público. El ex corresponsal de guerra, autor y guionista se retiró de la vida pública hace muchos años. Para sus allegados, sigue siendo una persona muy reservada que habla varios idiomas con fluidez, sigue rigurosamente sus rutinas matutinas y carga con el dolor constante de las dos tragedias monumentales de su juventud, las muertes de Romy y David. En 2003, contrajo matrimonio con la traductora y escritora Gabrielle Eidrich. Si bien su relación es sumamente sólida, sus amigos observan que el recuerdo de su exesposa sigue presente en sus vidas. Fotografías de Romy continúan decorando su espacio de trabajo. Estas imágenes abarcan desde instantáneas espontáneas y fotos del rodaje de películas hasta conmovedoras fotografías de ella acunando a la pequeña Sarah entre la vegetación de Saint-Tropez. Jamás pronunció un solo comentario despectivo sobre ella, ni justificó la trágica historia de la estrella condenada tan difundida por los medios. A pesar de haber encontrado el amor de nuevo, Romy permanece como una profunda y hermosa cicatriz que lo acompañará hasta el final de sus días. En una conversación de 2020 con un periodista francés, reflexionó sobre cómo ciertos traumas desafían la expresión verbal. Uno simplemente carga con su peso, permitiendo que el dolor altere para siempre su manera de desenvolverse en el mundo. Su rutina diaria se rige por sencillas rutinas. Pasa el tiempo inmerso en la lectura, cultivando su olivar y observando a su nieta, Anna Rosalie, jugar en el jardín cuando Sarah lo visita. De vez en cuando, escribe. Si bien evita escribir explícitamente sobre su difunta esposa, sus temas giran constantemente en torno al duelo, el recuerdo y las memorias fantasmales que nos persiguen. Ha publicado algunos textos y guiones y ha colaborado discretamente como asesor en varias películas biográficas, asegurándose siempre de que su nombre no aparezca en los créditos. A lo largo de las décadas, Daniel se ganó un profundo respeto en la comunidad artística francesa, una reputación forjada en su digno silencio más que en su fama. Ha recibido numerosas ofertas lucrativas para escribir una autobiografía, pero siempre las ha rechazado. Argumenta que el público ansía sensacionalismo en lugar de la realidad, deseando la historia de una estrella femenina aplastada por su propia fama. Se niega a ofrecer esa historia, ya que contradice la verdad que él vivió. Sin embargo, se mantuvo atento a cómo evolucionaba la mitología en torno a su difunta esposa. Sintonizaba las emisiones de las películas de Sisi, leía las biografías publicadas e incluso asistió a una proyección de 3 días en Quiberon, la misma película contra la que había luchado legalmente. Aunque derrotado en los tribunales, mantuvo su promesa. Declaró que le había prometido a su hija que protegería eternamente el honor de su madre y cumplió su palabra. La percepción global de Romy como una persona inestable, dependiente e inestable sigue causándole angustia. Él insiste en que el público desconocía por completo su verdadera naturaleza, negando rotundamente que fuera una persona frágil. Recuerda su risa constante, su alegría al pasear descalza por el césped y su profundo aprecio por las visitas de fin de semana con su familia. Toda su existencia giraba en torno a Sarah y David. Para él, ella nunca fue simplemente un símbolo. Era, ante todo, una madre entregada. Daniel mantiene contacto con varios antiguos colegas de la actriz, incluyendo cineastas, inversores e incluso personas del círculo íntimo de Alain Delon. No guarda ningún resentimiento hacia el actor francés.
Explicó a un entrevistador alemán que Delon representó su primer gran romance y que nunca supuso una amenaza para su matrimonio. Simplemente eran dos personas distintas que vivieron épocas completamente diferentes de su vida. Últimamente se ha mostrado algo más expresivo, un cambio motivado en gran medida por la publicación de la obra literaria de su hija, La belleza del cielo. Ver a Sarah afrontar con absoluta honestidad el vacío dejado por su madre le conmovió profundamente. Declaró a Le Monde que su hija logró devolverle a Romy su humanidad ante el público, desviando la atención de la figura mítica de la superestrella y centrándola de nuevo en el ser humano real. Actualmente, Daniels dedica parte de su tiempo a guiar a aspirantes a escritores. Durante seminarios exclusivos, imparte lecciones que van más allá de la mera prosa y el periodismo. Defiende con vehemencia la integridad ética. Con frecuencia, les enseña a narrar sucesos conmovedores sin denigrar a los protagonistas, recordándoles la enorme diferencia que existe entre la veracidad y la crueldad maliciosa. A pesar de su vida tranquila, los ecos del pasado resurgen ocasionalmente. Estos momentos aparecen cuando una emisora de radio pone una composición de Schubert, su favorita, cuando la pequeña Anna Rosalie suelta una risita idéntica a la de la infancia de Sarah, o cuando un desconocido en una librería le pregunta con cierta timidez si estuvo casado con la legendaria estrella. Ante esto, él responde con humilde asentimiento, confirmando su pasado como su esposo. Rara vez se explaya más allá de esa simple confirmación, a menos que se le pregunte con insistencia. El dolor emocional, a pesar de las décadas transcurridas, sigue latente en él. En una conversación reciente, afirmó que ella merecía tanto honestidad como un profundo afecto. Concluyó diciendo que simplemente hizo todo lo posible por brindarle precisamente esas dos cosas. Ahora bien, fíjense en Sarah, la única heredera de esta compleja historia. Tenía apenas 4 años y medio cuando ocurrió la trágica pérdida de su madre. Por consiguiente, sus recuerdos no son narraciones completas, sino más bien fragmentos sensoriales inconexos, un abrazo junto a la piscina, un desayuno servido sobre el colchón, el aroma persistente de una fragancia en particular. Sin embargo, haberse criado en Francia hizo que olvidarla fuera absolutamente imposible. La imagen de su difunta madre era omnipresente, presente en retratos en blanco y negro, vallas publicitarias y las constantes retransmisiones navideñas de las películas de Sisi. Algunos transeúntes la detenían en la acera, con la voz temblorosa por la nostalgia, intentando verificar su linaje. La trataban como si fuera el vestigio de un ser espectral. Sarah, mientras la sociedad se afanaba en especulaciones sombrías sobre la muerte de la estrella y lloraba dramáticamente a su ídolo caído, Sarah se enfrentaba a una realidad mucho más dura: vivir sin la guía materna y cargar con el peso abrumador de una herencia no solicitada. Más tarde confesó haber deseado desprenderse de su identidad como hija de la actriz, no por falta de amor, sino por su absoluta incapacidad para soportar el inmenso peso del recuerdo de su madre. Durante un largo periodo, rechazó de plano cualquier consulta de los medios. Evitó activamente ver cualquier obra cinematográfica de su madre y rechazó papeles que intentaran establecer paralelismos entre ambas. Estaba decidida a forjar un camino independiente. Esto la llevó a estudiar historia del arte en la Sorbona antes de mudarse a Estados Unidos. Allí, se sumergió en los estudios teatrales en el Instituto Lee Strasberg de Los Ángeles y en el Actors Studio de Nueva York, poniendo así el océano Atlántico entre ella y la inquietante sombra de su madre. Al regresar a su país natal en la veintena, Sarah construyó metódicamente su propia trayectoria actoral, centrándose principalmente en el teatro en lugar del cine. Se inclinó por personajes sutiles y con matices, evitando activamente el brillo cegador de la fama. Su objetivo principal era la autenticidad artística, no la adoración del público. Sin embargo, por mucho que huyera, el dolor inevitablemente la alcanzó. Reveló que se vio obligada a convivir con el recuerdo de un desconocido,
pero soportó el peso de su angustia como si la hubiera vivido en carne propia. Su punto de quiebre llegó finalmente en 2017, provocado por la profanación de la tumba de su madre en Boissy-sans-Avoir. Las autoridades la contactaron para denunciar el vandalismo. La terrible constatación de que a su madre se le había negado la tranquilidad, incluso en la tumba, reabrió décadas de heridas emocionales. Un par de años después de este incidente, Sarah se puso a escribir. No pretendía escribir una autobiografía ni un elogio fúnebre, sino una extensa carta dirigida directamente a su hija, Anna Rosalie, que había nacido en 2018. Este mensaje profundamente personal se convirtió en su publicación de 2021, La belleza del cielo. El manuscrito no pretende ser ni un homenaje ni una denuncia. En cambio, es un esfuerzo decidido por recuperar su historia personal. Es el viaje de una hija que busca desesperadamente a su verdadera madre en lugar de la leyenda inventada, la mujer que la acunó de bebé antes de marcharse abruptamente sin despedirse. En el texto, señala con profunda emoción que, mientras el mundo entero ansiaba honrar la memoria de la estrella y llorar su pérdida, ella misma se resistió activamente a esos impulsos. La literatura resultante es implacablemente honesta, lírica y en ocasiones cargada de rabia. En sus páginas, Sarah examina profundamente el concepto del deber maternal. Cuestiona la dinámica de criar a un hijo cuando su propia figura materna era prácticamente una desconocida y reflexiona sobre cómo proteger a un bebé del trauma generacional. Expresó que ser interrogada sobre sus recuerdos de la actriz se sentía como ser obligada a diseccionar su propia alma, preguntándose en voz alta cómo se supone que debe articular la esencia de una persona conocida solo a través de fragmentos dispersos de su memoria. Sin embargo, la pequeña Anna ha servido eficazmente como nexo de unión entre las generaciones. Asumir el rol de madre fue el catalizador que finalmente permitió a Sarah comprender las dificultades de su propia madre. Explicó que en su hogar reina una necesidad constante e imperiosa de expresar su afecto y resolver los conflictos de inmediato, impulsados por el doloroso conocimiento de primera mano de la pérdida prematura. Un cambio profundo se produjo cuando su pareja, el cineasta Gilles Lefebvre, le hizo ver que su identidad no se limitaba a ser la hija de una estrella trágica, sino que ahora era la guía para su propio hijo. Este sentimiento le provocó una gran revelación. De repente, la existencia de Sarah ya no estaba ligada al duelo, sino al legado positivo que podía transmitir. Ahora, a sus 40 y tantos, mantiene su carrera como actriz y escritora, mientras habla de su historia con sumo cuidado. Cuando aborda el pasado, lo hace exclusivamente bajo sus propios límites. Rinde homenaje a la memoria de su madre no con grandes monumentos ni rituales públicos, sino mediante la reflexión íntima y un afecto perdurable. Reconoce abiertamente las imperfecciones de su madre, al tiempo que la reclama con vehemencia como propia. Reflexiona que criar a Anna le ha brindado una comprensión de su madre que antes creía inalcanzable. Daniel